Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Qué felicidad estar en la casa del Señor. Abra por favor su Biblia un momento. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer allí los versículos 1 y 2 y luego pasamos a los versículos 10 al 12. ¿Cierto? ¡Qué felicidad! Sí. ¿Estamos listos? ¿Leemos todos? Dice la palabra del Señor. Cuando vio a las multitudes, venga, leamos todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando vio a las multitudes, el Señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Quieres orar, mi amor? Levante sus manos en adoración al Señor. Padre, esta mañana te damos muchas gracias. Por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que en paz nos acostaremos y en paz nos despertaremos. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido venir a tu casa, Señor. Nos has permitido venir para poder reunirnos como comunidad, alabarte y rendirte culto. Esta mañana te pedimos por el pastor, Señor, que él pueda predicar tu palabra con sencillez, Señor, para que nosotros podamos comprenderla, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento esta mañana. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Perseguidos por causa de Jesús. Ustedes saben que hemos estado estudiando el Santo Evangelio según San Mateo. Llevamos varias semanas estudiando este bloque que conocemos como las bienaventuranzas y ahora hemos llegado al versículo 10, 11 y 12. Y quiero pedirles un favor. Al predicar, sé que ni la intención del pastor ni mi intención es convertirnos en un tipo de pastores que les generen a ustedes miedo y temor. No somos temerarios. Nuestro deseo, y escúchenme bien, nuestro deseo es predicarles la palabra con amor. Y quiero ser franco en esto. Cuando yo era niño, yo iba a la iglesia y yo salía con miedo. Y yo salía con miedo porque predicaban la palabra de una manera extraña.
la predicaban gritando, la predicaban ultrajándolo a uno, en vez de predicar las buenas nuevas, de una vez como que lo condenaban a uno. Y yo sé lo que es sentir miedo cuando uno está sentado ahí y que el pastor es irrespetuoso, que grita mucho, que es escandaloso, que no dice la verdad de Dios. Pero créannos, hermanos queridos, cada tema que estamos predicando tiene como fin edificarlos a ustedes en amor. Y este tema de hoy, y estoy haciendo esta aclaración no por algo en especial, sino porque este tema de hoy puede generarnos miedo. Pero no vamos a leerlo ni a verlo con miedo, sino con el amor con que el Señor Jesús lo expresó. El Señor Jesús, al llegar a esta parte, va a decir dos cosas muy importantes. Una, ser seguidor de Él genera persecución por causa de un sinnúmero de seres espirituales y seres reales. Y ahorita lo vamos a ver. Ser seguidor del Señor no es algo que cuando uno acepta a Jesucristo la gente aplaude. Ser seguidor del Señor Jesús genera más crítica y nunca aplausos. Ser seguidor del Señor Jesús hace que la gente lo empiece a apartar a uno y no a abrazar. Y entonces el Señor, en su amor, en su tremendo amor, Él les va a advertir a sus discípulos y a nosotros eso. Les va a decir, muchachos, los van a perseguir. Y los van a perseguir por causa de la justicia. Y Él luego va a decir, y esa justicia es mi nombre. Mire lo que dice el versículo 10 y 11. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Si ustedes observan, todas las otras bienaventuranzas estaban resumidas en una frase. Pero al llegar a este punto, el Señor dice, tengo que aclararlo más. Así que la va a ampliar. Y al ampliarla va a llegar al versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, mire, por mi causa, la gente los persiga. Y cuando estaba preparando este mensaje, recordé un hecho como si hubiera ocurrido hace una hora en la etapa de mi vida. Una etapa de mi vida que estuvo marcada por persecución, por violencia, por bullying, por matoneo. Era el año 1992, cuando mis padres pudieron comprar una casa finquita en un corregimiento de nuestra ciudad. Mi padre fue a una entidad financiera, solicitó un préstamo, le dijeron tienes tanto dinero aprobado, y él consiguió una casa finquita donde fuimos a vivir. Y cabe anotar que esa casa, tiempo después ellos la vendieron y el producto de esa venta quedó invertida en su totalidad en la manutención de esta obra que se llama Íntima Devoción, pero que en realidad es la obra del Señor. Pero en razón a lo anterior, mi hermana y yo fuimos trasladados de colegio ese año, 1992, a la mitad del año. A partir de ese día, cuando fuimos trasladados y llegamos al nuevo colegio, mi vida sufrió una seria transformación que terminó en gran manera moldeando mi carácter. Al llegar al nuevo colegio, nos encontramos con una realidad socioeconómica que no habíamos conocido antes. Las diferencias culturales e incluso la influencia de todas las artimañas del diablo sobre los jóvenes que estaban a nuestro alrededor eran muy diferentes a las costumbres que teníamos en el colegio anterior donde estudiábamos. En nuestro anterior colegio, por ejemplo, la disciplina, la práctica de deportes, la sana competencia académica, la estructura física de las instalaciones y el alto nivel profesional de los docentes eran algunas características que sobresalían. El nuevo colegio tenía otras características. Por ejemplo, reinaba la indisciplina. La práctica de los deportes era opcional debido a que no había una planta física adecuada. Los profesores no eran tan buenos, a excepción de 2 que eran fantásticos. Pero además,
y que fue lo que nos sorprendió, los estudiantes ya se enfrentaban a adicciones como las drogas y el alcohol. También observé que el lenguaje sexual era una constante. Había una alta población de estudiantes menores de edad en embarazo. Y además, los estudiantes en su gran mayoría provenían de núcleos familiares disfuncionales. Y si soy sincero, en cuanto a las rutinas de estudio, puedo decir que estaban llenas de desorden, pereza e ignorancia. Así que ese fue un cambio drástico para nosotros. Ese era nuestro nuevo ambiente a partir de ese instante. Pero hubo algo que se sumó y que fue lo que me impactó más que todas estas cosas que he dicho. Y es que allí viví de manera personal e individual la persecución por causa de la fe en Jesús. En los siguientes años, varias veces fui golpeado, amenazado, burlado, apodado, pateado, robado. De alguna manera siento que ese tiempo allí no permitió que yo me desarrollara de manera normal como cualquier otro joven. Esas expresiones de violencia que viví no se daban porque yo fuera ni problemático, ni burlón, ni grosero, ni indisciplinado. Empezaron a ocurrir el día que mis compañeros me vieron cruzando el parque principal de ese corregimiento, vestido con una corbatica y con la Biblia en la mano. Y entonces a partir de ahí, esos dos hechos, sumados a mi debilidad física, porque yo era una persona chiquitica y muy flaquita, me convertí en una presa fácil de esa violencia. La gente se burlaba, empezaron a gritarme aleluya, empezaron a gritarme gloria a Dios, empezaron a gritarme evangélico. Y cuando les digo que sufrí violencia física, les estoy diciendo que fue violencia física real, golpes, patadas. Sin duda alguna yo contaba con la gracia de Dios. Mis notas eran sobresalientes, los profesores hablaban bien de mí y hasta tenían respeto hacia mí. Inclusive algunos compañeros que estaban a mi alrededor aprendieron a conocerme de tal forma que me abrazaron y empezaron a comportarse en ocasiones como si fueran mi escolta personal, porque ya había llegado a un nivel extremo de peligro y de zozobra. Y permítame le recreo una de esas escenas. Un día, mientras subía las escalas para acceder a mi salón de clase después de haber ido al baño, un estudiante de un grado superior al mío, al que apodaban Cochovis, porque era una forma de decir al revés, dizque bizcocho, entonces él se creía el papi del colegio. Mientras yo estaba subiendo, él salió corriendo de su clase y en plenas escalas, mientras yo daba la espalda, me cogió a patadas sin mediar palabra. Yo evité caer doblado y traté de sostenerme para no caer por las escalas mientras el muchacho me pegaba. El profesor que estaba dictando la clase a él salió furioso y con sus gritos logró quitármelo de encima. Yo no me quejé, yo no lloré. Sinceramente por dentro estaba muy turbado. Sabía que no tenía la fuerza para defenderme. Y creo que inclusive mis padres solo hasta hoy se están enterando de este asunto. Lo guardé en silencio. Al joven lo llevaron a coordinación y luego a rectoría. Y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, simplemente dijo: odio a los evangélicos. Luego fue suspendido y de ahí en adelante yo simplemente tuve que sumar un riesgo más que debía evitar cuando entraba y cuando salía del colegio. Como esa escena, tuve que vivir muchas otras en las que otros muchachos, solo por ser seguidor de Jesús y un chiquitico muy flaquito, me había convertido en un objeto de violencia para ellos. Ahora bien, esos años de persecución no fueron en vano. En ese escenario en el que Dios mismo me llevó a vivir, pude compartir el evangelio con mis compañeros. Y gracias a eso, y escuche bien, hoy en día
tenemos una población importante acá en la iglesia de personas que desde esa época fueron alcanzadas con el mensaje del Evangelio y con el testimonio de prudencia y de respeto que yo di a pesar de ser perseguido. Gloria a Dios. Pero además la cosa no se detuvo ahí. Esos hermanos que fueron alcanzados por el mensaje que les prediqué y mi testimonio, hoy en día han alcanzado a otros. Una semilla de persecución y una semilla de violencia ha traído una bendición para que muchos conozcan al Señor. Ahora bien, le pregunto, ¿ha sido usted perseguido? ¿O está siendo usted perseguido por causa del Señor Jesús? Me gustaría compartirles algunas cosas acerca de la persecución. Y lo primero que debo decirles es que la persecución es una acción espiritual con manifestaciones físicas. Acción espirituales en tanto que la Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que es posible que usted haya sido insultado por alguien, perseguido por alguien, es posible que usted haya sido abandonado por alguien, hay gente que le ha dado la espalda a usted, hay gente que inclusive habla mal de usted y ahorita vamos a hablar un poco de esto. El problema no son ellos, el problema son las fuerzas de oscuridad que están en ellos. La lucha no es contra ellos, la lucha es contra las fuerzas de oscuridad que están en ellos. La lucha no era contra Kochovis que me pegó, la lucha era contra la fuerza de oscuridad que estaba en él, que hacía que odiara a los evangélicos. Sin embargo, hay que decir que esa lucha que es espiritual y es una acción espiritual sí se manifiesta de manera física. No confiemos en falsos conceptos que nos han enseñado frente a la lucha espiritual, creyendo que la lucha espiritual se hace gritando, aplastando al diablo con los pies. Esa no es la forma como se hace la lucha espiritual. La lucha espiritual se hace de dos maneras. La primera, en oración, en clamor, en súplica. Y la segunda, con el arma del amor. Cuando el otro te persigue, cuando el otro te maltrata, tú le respondes con amor. El apóstol Pablo dice que en la humanidad hay dos tipos de personas. Y piense bien en esto. Hay personas que nacen por decisión humana y hay personas que nacen en cumplimiento de una promesa. En Gálatas capítulo 4, versículo 22, el apóstol va a decir que hay estos dos tipos de personas y va a decir cómo se comportan entre ellas. Versículo 22. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Sí, está escrito. ¿Cómo se llamaba el hijo de la esclava? A ver, ¿quiénes recuerdan? Rápidamente. Ismael. ¿Y cómo se llamaba el hijo de la promesa? Isaac. Y mire lo que dice, el de la esclava, o sea, Ismael, nació por decisión humana. Y este es un tema del que vamos a tener que ampliar mucho más adelante muchas cosas. Algunas veces la gente tiene relaciones sexuales ilícitas, una muchacha queda en embarazo sin casarse, se metió con un hombre casado y luego dice, es que Dios me concedió este hijo. Mucho cuidado. Eso fue decisión humana. Porque cuando viene de Dios, esos hijos están en la promesa. Luego dice, el de la esclava nació por decisión humana. Y miren esto, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Hay dos, uno de la esclava, uno de la libre, uno por decisión humana y uno por promesa de Dios. Pero mire lo que ocurre entre ellos, no se pueden juntar, no pueden convivir, no pueden llegar a ser hermanos, no hay plenitud de familiaridad. Versículo 28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Versículo 29. Y así como en aquel tiempo
el hijo nacido por decisión humana. ¿Y qué dice? Persiguió ¿a quién? Al hijo nacido por el Espíritu. Y observe que aquí Espíritu está hablando del sustantivo que hace referencia al Espíritu Santo. Y dice, así también sucede ahora. Así que, ¿por qué somos perseguidos? Porque hay una humanidad que ha nacido por decisión humana, no por la obra del Espíritu Santo de Dios, no por la promesa. Esa población que ha nacido por decisión humana persigue a los que hemos nacido del Espíritu. ¿Y por qué los persigue? Porque ustedes bien han escuchado durante mucho tiempo la afirmación donde el apóstol Pablo dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre un creyente y un incrédulo, entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué más? Entre Cristo y el diablo no hay comunión. ¿Queda claro hasta acá? ¿De quién somos perseguidos? De los que nacieron por decisión humana. Esta afirmación del apóstol Pablo es la razón por la cual el Señor Jesús afirmó que sufriríamos persecución. Jesús no desconoce esto, Él lo sabe porque Él es Dios. Y el Señor Jesús dice que la persecución que sufrimos hoy es la continuación de la persecución que han sufrido los profetas de la historia bíblica que fueron antes de nosotros. Así que se nos persigue porque ser cristiano o ser seguidor de Jesús, o como despectivamente nos llaman cuando nos dicen, es que ustedes son protestantes, evangélicos, aleluyas, tribilines, por decirnos trinitarios, en realidad están afirmando que somos perseguidos por causa de la impopularidad que genera ser cristiano. Para el mundo, los cristianos somos gente impopular. Cuando alguien acepta a Cristo Jesús en la dinámica mental de la gente, ese cristiano que aceptó a Cristo Jesús es como si hubiese caído de una posición donde según el mundo estaba mejor y ahora lo empiezan a considerar poca cosa. Pero además de considerarlo poca cosa, lo empiezan a considerar gente peligrosa. Porque el cristiano normalmente al tener la luz de Jesús empieza a mostrarle a los demás los pecados en los que viven. Y el Señor Jesús dijo, y esa luz es la que hace que ellos no se acerquen porque esta luz hace que las obras de ellos queden al descubierto. San Juan capítulo 3 a partir del versículo 20. Así que hermanos, para este sistema mundanal y para la gente que nació por decisión humana, los cristianos somos despreciables por una razón. Dios es un extraño para ellos. Dios es su enemigo. Y la oferta de paz que Dios ofrece y que es Jesucristo el Señor, es para el mundo una carga asfixiante que lleva a la gente a huir de Él y a odiar a todo aquel que ha decidido vivir en la justicia de Dios, que es Jesús. Algunas veces nosotros los cristianos queremos meterle a la gente nuestra fe, sobre todo cuando están en sus problemas. Oye, ¿quieres que ore por ti? Y oramos. Oye, ven, vamos a pedir al Señor un milagro. ¿Sabes algo? La gente, en vez de hacer eso con fe, la oración con fe, la súplica con fe, ellos te dicen que sí, pero sienten como si les estuvieras apretando el cuello, los estás asfixiando. ¿Por qué? Porque odian a Dios. Desde lo anterior, y como un anuncio de las cosas que tenemos que enfrentar, el Señor Jesús dijo, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta justicia de la que el Señor habla no hace referencia a procesos jurídicos humanos, no tiene que ver con reclamación de tierras, no tiene que ver con demandas por acoso laboral, sino que en realidad el Señor Jesús se refiere a la justicia en la que el arrepentimiento genuino de una persona la lleva a convertirse en un fiel seguidor de Él.
Si observamos el versículo 11, nos daremos cuenta que en el versículo 11 el Señor Jesús cambiará la expresión por causa de la justicia y ahora dirá por mi causa. Versículo 10, comparemos con el 11. Mire, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Vamos a la primera parte del versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa. Así que Jesús está diciendo, la justicia de la que estoy hablando es la justicia que yo otorgo cuando alguien al aceptar la salvación que Dios ofrece por medio de mí se convierte en hijo de Dios. Así que el amor del Señor Jesús es tan puro y fiel que jamás Jesús se atrevió a prometernos que si depositamos nuestra fe en su nombre, tendríamos la complacencia de la gente, tendríamos el respeto de los gobiernos y tampoco dijo que si lo aceptábamos tendríamos la aceptación social. Al contrario, Él dijo, si ustedes me reciben y me reciben genuinamente, ustedes serán perseguidos por mi causa. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta persecución? ¿Cómo puede usted identificar cuándo está siendo perseguido? El Señor Jesús va a mencionar por lo menos 4 cosas allí. Leamos una vez más el texto. Versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dice, insultos. ¿Qué son insultos? Son expresiones verbales, groseras, amenazantes, intimidantes, temerarias, que por medio de injurias, vulgaridades y chantajes hacen que quien las lanza nos humille, lastimando nuestra dignidad y desdibujando nuestra realidad. Estos insultos normalmente son con gritos y normalmente para que sea insulto es frente a nuestra propia cara. El insulto tiene como objetivo provocarnos a la reacción, a la defensa con las mismas armas que nos atacan, es decir, con palabras vulgares. El insulto tiene como fin hacer que nos pongamos en la misma posición del que nos ataca, para que nosotros también saquemos de nuestra boca amenazas, intimidación, insultos y llevemos a contaminar nuestra boca. No te dejes irritar cuando te mencionen a tu madre por ser cristiano evangélico. Cuando tú te dejas provocar y entonces respondes al insulto, has abandonado la fe. También el Señor Jesús dijo que otra forma de persecución son las calumnias. Las calumnias son falsedades, embustes, engaños, mentiras, pero también inexactitudes acerca de nosotros. Estas calumnias tienen como fin dañar nuestra reputación y además extender mala fama sobre nosotros. Observe la diferencia. El insulto te lo dicen en tu cara, pero la calumnia lo dicen a tus espaldas, para que los demás empiecen a dudar de tu reputación. Cuentan cosas de ti que tienen mitad verdad y mitad mentira, pero sacan provecho de lo que es mitad mentira para dañarte tu buen nombre y tu dignidad. También el Señor Jesús señala que una forma de persecución es la discriminación. ¿Qué discriminación? Discriminación es que te separan, te apartan, te distancian. Nos ha pasado en varias oportunidades que inclusive con nuestra familia, esas son cosas charras que algunas veces no falta al que se les zafe. ¿Oíste, Nicolás? Te invitaron al cumpleaños de tal. O sea, de otro familiar. Bueno, no me han dicho nada. Ay, bobito, ve, no vas a decir que yo te conté. ¿Y por qué no nos invitaron? Por discriminación. Porque cuando estaban haciendo la lista de invitados dijeron allá, ay no, pero esos evangélicos, no, qué pereza. Ellos no vienen y ellos siempre decían, ellos no van a venir, entonces qué bobada, no los invitemos.
pero esa discriminación se empieza a sentir. Los vínculos de familiaridad hacen que cuando un nuevo cristiano llegó a un núcleo familiar, ese núcleo empiece a despreciar a este nuevo cristiano. Ellos se reúnen, ellos hablan, empiezan a tener conversaciones privadas y usted con el paso de los días se está dando cuenta que algo está pasando, pero a usted no le están informando, no le están comentando. Eso es discriminación. Discriminación que también puede venir en términos legales. Recuerdo que en el año 2013 y 2014, mientras discutíamos en el Consejo de Medellín el plan de ordenamiento territorial, descubrimos que el plan de ordenamiento territorial para ese año buscaba que en Medellín todas las iglesias quedáramos junticas en una zona de bodegas porque lo iban a llamar el corredor religioso. ¿Cuál era el fin? Que en ningún barrio, que en ningún corredor barrial hubiese una iglesia. Querían irnos apartando. Para la gloria de Dios, ese año nos dio la victoria y contrario a lo que ellos decidían, el plan de ordenamiento territorial permitió que una iglesia estuviera en cualquier lugar de la ciudad, incluido el sector que se conoce como de vivienda o sector habitacional o residencial. También el Señor Jesús dijo que nos van a perseguir cuando nos desprestigian. Y el desprestigio significa que nos dañan la reputación y la deshonra. Tal vez usted ha sido dañado en su reputación y siempre he pensado que la reputación es como un vaso o una copa de agua que se derrama. Cuando alguien habla mal de ti a otros, eso se empieza a regar. Ahora bien, el punto es que cuando la copa de agua se derrama, por más que tú intentes recogerla, jamás volverás a recoger ni la misma cantidad ni la misma pureza que tenía antes de ser derramada. Igual pasa con nuestra reputación. Algunas veces la gente entre familia pelea y dice, me haces el favor y le aclarás a todos que yo no dije eso. Inclusive si alguien fuera a aclararlo, ya la reputación quedó completamente dañada y contaminada. Ahora bien, ¿de dónde viene la persecución? En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 9, tome nota de dónde viene la persecución. El Señor Jesús dijo, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y miren esto, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Francamente tenemos que decir esto, la persecución viene de todas partes. De todas partes. Sin embargo, quiero compartir con ustedes un listado para que usted abra su mente y pueda comprender lo delicado de este asunto y cómo debemos estar preparados. En primer lugar, la persecución viene de los gobiernos. Y cuando hablo de los gobiernos, estoy hablando de todos los gobiernos, sin distingo de ideología. No crea que porque estamos ahora en un gobierno que tiende a la izquierda nos van a perseguir más que los de derecha. No es verdad. Y mire lo que le quiero compartir para que usted se dé cuenta la magnitud del problema. En los años 40 y 50, en Colombia, la Iglesia Católica, junto al Partido Conservador, que representaba la derecha de aquella época, tenía como fin erradicar a dos grupos poblacionales, a los cristianos y a los liberales. Eso es lo que se conoce como los años de la violencia en Colombia. Hay una anécdota de un pastor que conocimos hace algunos años. Él está transitando por un campo de nuestro país para ir a predicar el Evangelio. Hay un grupo de hombres armados que detienen a esa caravana donde él va
y empiezan a preguntarles, ¿ustedes son liberales o conservadores? Y el pastor, muy atemorizado y hablaba muy lentamente, dijo, pues yo soy de la L. Entonces él lo dice de la L y los hombres dijeron, matemos a este liberal. Entonces cuando él se da cuenta que ellos eran conservadores, dice, no, la L de Laureano Gómez, que era un representante de los conservadores. Gracias a esa astucia, el pastor se libró ese día de la muerte. Dios lo libró de la muerte. Pero además debo decir que hoy y desde hace unos 30 años, curiosamente, los liberales que defendieron a los cristianos en la Constituyente de 1991 se convirtieron junto a las guerrillas y al izquierdismo que hoy gobierna en los perseguidores de la iglesia cristiana. En este grupo están las organizaciones de intolerancia secular, que son las autoridades gubernamentales que están intentando erradicar la religión del dominio público e imponer valores que son contrarios a la fe cristiana. Así que usted puede ser muy uribista o usted puede ser muy petrista, entienda algo, sin importar dónde se pare usted es un objetivo de persecución por su fe en Jesucristo el Señor. No abrace nada de esto. Las corrientes políticas no son nuestros amados amigos, son nuestros enemigos. Además, las persecuciones o la persecución viene de las familias. Porque es acá donde mayor número de falsos testimonios, que son calumnias, se dan contra los cristianos. Los creyentes que tienen familias no creyentes han experimentado este tema de la persecución. Mentiras contra usted, calumnias contra usted, palabras necias contra usted. También viene la persecución de las parejas. Cuando alguien recibe a Cristo Jesús y su pareja no, ese cónyuge se convierte en alguien irreconocible, insulta, odia, humilla, se impone, maltrata, se burla y hasta hace uso de la violencia. Si los jóvenes cristianos pudieran escuchar testimonios de personas que se han casado en matrimonios mixtos con no creyentes, y un creyente que está en un matrimonio mixto le contara cuánto se sufre ahí, los jóvenes serían más sabios para aceptar lo que la Biblia dice de no casarse en yugo desigual. Ahora bien, muchas parejas están en esta realidad porque ambos se casaron siendo paganos, pero uno de ellos conoció el mensaje del Evangelio, fue tocado, entregó su vida a Jesucristo y el otro no. Mire, ahí ese día se da cuenta cuánto el otro cambia. El amor que esta mujer, por decir algo, le entregaba a su esposo porque él era un hombre fiel, respetuoso, responsable, se va a convertir en odio, en persecución, en burla por una razón. Este hombre aceptó a Jesucristo como Señor. Si es el caso contrario, puede llegar a ser peor porque el hombre es mucho más insultante, humillante y aplastante. También hay persecución de los padres. Cuando alguien acepta a Jesucristo el Señor, cuando un hijo entiende el mensaje del Evangelio y sus padres no, normalmente sus padres arremeten con manipulación emocional, económica y relacional. Es que yo no te enseñé eso, esos no son los principios. Mira cómo nos está yendo de mal a la familia desde que vos te convertiste en evangélico. Trajiste una maldición sobre la familia. Cosas como ya un papá, una mamá en el lecho de muerte,
Y están todos los hijos ahí despidiéndose y ese papá o esa mamá tiene los ojos fijos solo en el cristiano evangélico. Mi hijo, prométame que usted va a volver a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, prométamelo para yo irme en paz. Esto es una realidad. También tenemos persecución de los colectivos progresistas. Me refiero a la comunidad LGBTIQ, a las organizaciones pro aborto, a los colectivos que están hablando de la muerte como una decisión individual y no como una decisión divina. Esos colectivos progresistas no siempre hacen campañas infundiendo sobre los hogares ideologías para que los hijos acepten la desviación sexual. ¿Sabe cómo están actuando desde hace mucho tiempo? Invirtiendo grandes sumas de dinero para que en nuestros programas de televisión se apruebe y se muestre la homosexualidad, por ejemplo, como una forma bondadosa de amor. En nuestras casas nosotros encendemos esos programas de televisión, los vemos, los disfrutamos y no nos damos cuenta que estamos participando de una persecución en la que nuestros valores de fe están siendo apagados porque nosotros estamos apoyando eso que estamos viendo. También viene persecución por parte de los medios de información. Observe esto. Un cristiano comete un delito, ya sea de manera voluntaria o involuntaria o accidental, y usted va a ver los titulares. Siempre es el mismo. Pastor evangélico arrolló a 5 personas mientras conducía en la vía al mar. Cuando se averigua si esa persona es pastor evangélico, no es pastor evangélico. Era un miembro de una comunidad, era un miembro de una iglesia. Pero por ser cristiano, entonces tenemos que poner el título grande, pastor evangélico. Usted jamás ha visto que haya constantemente titulares de personas que cometieron un accidente porque se tomaron un traguito o algo y digan, bombero, mató a 5 personas. Simplemente, accidente en la vía al mar. Pero cuando es un cristiano, entonces los medios hacen rimbombante la información. Eso es persecución. Constantemente los hermanos me dicen, ay pastor, ¿y usted qué piensa de esa noticia que salió? Vea, que un pastor evangélico abusó sexualmente de una niña. Tenga cuidado en cómo participa usted de esas noticias. Porque aunque es cierto que la degeneración de la humanidad puede estar también dentro de nuestras iglesias, porque en nuestras iglesias hay infiltrados, también es cierto que muchas de esas noticias han sido exageradas, ha sido usado una figura que se llama la hipérbole para decir cosas que no son ciertas y así causar una información en la gente para que más nos detesten. También tenemos persecución de parte de los extremistas islámicos. Usted dirá, pastor, eso es por allá en el Medio Oriente, por allá en Afganistán, por allá en la parte norte de África. Hermanos, no ignoremos que el extremismo islámico está cada vez más cerca de nosotros. Tenemos información de muy buena fuente que nos asegura que hace unos 5 años atrás el reino de Qatar compró en Medellín unos terrenos muy grandes porque ellos piensan edificar una mezquita en esta ciudad porque están atrayendo a la gente para que se conviertan a esta falsa religión. Pero además de eso, usted debe saber que hoy en día en Venezuela hay barrios en los que han separado a la población venezolana de personas que han traído de la China y de Siria para que hagan parte de la población que se reproduce allí, porque la idea de este sistema demoníaco es regar a la religión islámica por todo nuestro continente. Están muy cerca. Y usted dirá, bueno, todavía falta un poquitico. Hay algo más que están usando. Están usando la transculturización por medio de la música,
de las telenovelas y el reclutamiento de jóvenes para la guerra. ¿No le parece a usted muy extraño que normalmente en la franja que hay después de las noticias del mediodía hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde, todas las novelas son novelas del Medio Oriente? Yo veía algunas, Ferijá, por ejemplo. ¿Cuál otra? A ver las noveleras de acá, ¿vio? Ahí sí se quedan calladitas. ¿Cuál? Elín. Pablito, por Dios, ponete a orar, Pablito. Esas novelas no están llegando para entretener a la gente. Esas novelas están llegando para impregnar en el inconsciente colectivo una cultura que no es nuestra cultura, una religión que no es nuestra fe y una forma de vivir que no es nuestra forma de vivir. ¿Por qué lo hacen así? Porque no hay nada mejor que introducir procesos lentamente. Cuando se introducen lentamente, entonces nuestra mente empieza a aceptarlos y empieza a cambiarlos. Si lo hicieran de manera tajante, no los aceptaríamos, pero como los muestran lentamente y los muestran bondadosamente, nuestra mente empieza a cambiar. También tenemos persecución por parte de la religión católico romana. La religión católico romana es una falsa religión. Ellos odian que nosotros los cristianos digamos que solo Jesús salva y no María. Detestan que reconozcamos como vicario de Cristo al Espíritu Santo y no al Papa. Les produce rabia que instruyamos con la Biblia y no con el magisterio, las encíclicas, las bulas y los concilios. Les fastidia que oremos sin rezos. Les aira que creamos en el cielo y en el infierno, pero que no creamos ni en el purgatorio ni en el limbo. Odian que creamos en la planificación familiar y la libre sexualidad entre esposos y no en la exigente castidad de sexo solo para la procreación. Por eso nos persiguen. También tenemos como agente perseguidor el antagonismo étnico. Este antagonismo étnico significa que se persigue, desplaza e incluso se mata a la población indígena que se convierte a la fe en Jesús. Hoy tenemos hermanos nuestros en la Sierra Nevada de Santa Marta, arhuacos, siguen usando sus vestimentas, han sido desplazados por sus propios familiares y por su cultura. No les permiten acceder a lo que ellos consideran como sagrado en sus territorios por una razón: aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. También tenemos persecución por parte de grupos armados. Estos grupos armados extorsionan, vacunan, reclutan jóvenes de las iglesias y matan pastores. Tenemos persecución por parte del entorno, amigos, compañeros de trabajo, estudio. ¿Sabe algo? Cualquier burla contra nuestra fe, cualquier incitación contra nuestra fe, aunque la hagan de manera chistosa, termina siendo una forma de persecución. No se ría cuando a usted le persigan porque llegó con sus taconcitos. Ve, tacones de evangélica. No. Yo nunca he visto que haya prendas para cristianos o para personas por su religión. También tenemos persecución por parte del sistema económico. Ustedes han visto cómo políticos en Colombia han dicho: se haría innecesaria la reforma tributaria si las iglesias pagan impuestos. Eso no es producto de la inteligencia propia de la gente de acá. Es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, son hombres malvados como George Soros, son los hombres grises, son los masones, es el sistema económico contra la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que ser francos en esto. Dios ha bendecido económicamente a su iglesia. .
Preste atención a esta. También hay persecución por parte de la iglesia apóstata. Y permítame, hago referencia a esto. La iglesia del Señor Jesucristo es una. No está dividida por nombres ni títulos que se ponen en el lugar de entrada. Ese nombre que está puesto allá afuera y que nos identifica como íntima devoción, eso no significa nada en el reino de Dios, eso no representa nada. Hay un solo nombre, ese solo nombre es Jesucristo el Señor, solo ese es el nombre. Pero los gobiernos, ¿qué dijeron? Tenemos que reconocerlos, hay que obligarlos a que tengan nombres, hay que obligarlos a que tengan personerías jurídicas. Hay que obligarlos a que se reconozcan. Eso es discriminación, de lo que hablé hace algún momento atrás. Pero resulta que dentro del modelo de iglesia cristiana se ha levantado una iglesia que no es cristiana, no es espiritual. Tiene el mismo modelo. ¿Y cuál es el mismo modelo? Las mismas canciones. Tiene una figura protagónica en el sentido de tener un pastor que lidera el proceso. Tiene una estructura, pero el Espíritu Santo de Dios no está allí. A esa iglesia se le conoce como la iglesia apóstata. Esa iglesia apóstata es la que el apóstol Pablo menciona cuando dice: se reunirán para escuchar a falsos maestros, a que les digan las novelerías que quieren escuchar. Así que tú vas a ese tipo de culto y lo que menos hay es Biblia. No hay enseñanza, no hay invocación al Espíritu del Señor, no hay santidad, pero te empiezan a decir todas las cosas que suenan bonito al oído. Promesas que sí están en la Biblia, pero que están ligadas a un acto de obediencia. Así que tú sales con la firme idea de ese culto de que allí está Dios. Normalmente son iglesias gigantescas y grandísimas y hacen que el calor de tantos miembros traiga un valor emocional que hace que la gente se erice y que confunda con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué hay que diferenciarlas? Porque el Señor Jesús dijo que para que Él estuviera en medio de su pueblo era necesario o suficiente que 2 o 3 se congregaran en su nombre. Si hay más de 2 o 3, pues ya es una gran bendición, pero cambia el sentido emocional por el sentido que estamos buscando, que es el sentido espiritual. Esa iglesia apóstata acusa a los verdaderos pastores de ser fanáticos, religiosos y legalistas. Esa iglesia apóstata se burla de las iglesias que son pequeñas porque según ellos no hay crecimiento dado que el Espíritu del Señor no se está moviendo. Sin embargo, esas iglesias apóstatas, en vez de tener un vínculo de fe, lo que han creado es una pirámide en la cual la gente se convierte en esclava del líder que está sobre ellos. El líder se convierte en esclavo del que está por encima hasta que llegue al apóstol que está por encima de todos. Esa es la iglesia apóstata. Pero además debemos ser claros en que hay alguien más que persigue a la iglesia y es el diablo mismo. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice la palabra del Señor: entonces el dragón, que es el diablo, se enfureció contra la mujer que representa al reino de Dios, y que ese reino de Dios es el pueblo de Israel que se santificó y la iglesia, y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes. Está haciendo referencia a la iglesia del Señor. Y dice: los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ahora bien, ¿qué hacemos con y en la persecución? Pastor, ¿vamos a ser perseguidos violentamente? ¿Vamos a ser perseguidos al punto que nos puedan dispersar? Eso es lo que dijo el Señor. Y pudiera ser que en esta generación nos tocara vivir eso que el Señor ha anunciado. Así que, ¿qué hacer? Primera cosa, alegrarnos. Jesús dijo: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias.
Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los persiguieron a ustedes. Pastor, ¿te alegraste el día que ese muchacho te dio patadas mientras subías del baño a tu lugar de clase? Y tengo que decir dos cosas. En primer lugar, el Señor Jesús dijo que nos alegráramos y nos llenáramos de júbilo cuando fuésemos perseguidos, porque es una acción que proviene de la voluntad y no de la involuntariedad. Permítame, me hago entender. Lo natural es que ante el insulto, la calumnia y la violencia, el primer impacto en nosotros sea negativo y de desprecio hacia esa situación. ¿A quién le alegra que lo hayan golpeado, insultado, calumniado? ¿Cómo pueden ustedes reírse mientras el dolor en su cuerpo es real, mientras ustedes son violentados? ¿Cómo alegrarse cuando alguien es insultado en su propia cara o calumniado cuando da la espalda? Esa es una realidad. Pero en segundo lugar, el Señor Jesús anunciará que eso sucederá para decirnos que aunque la persecución es inevitable, el resultado será muy bueno, y es por eso que debemos concentrarnos en ese resultado tanto acá como en el reino venidero. ¿Me hago entender? Yo no le dije a Cochovis, estoy tan alegre porque me estás pegando, pégame más. Dale, 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 ay, dale. No. Me sentí abusado, me sentí irrespetado. Cuando me enteré de la causa, por qué lo había dicho, por qué lo había hecho, y cuando él dijo, es que odio a los evangélicos, y entonces yo soy llamado a rectoría y me dicen, mire, es que él dijo que lo odia a usted por ser evangélico, ahí vino el gozo, ahí vino la alegría, y yo dije, tengo que llevarle el evangelio a él. ¿Saben qué hice? Empecé a orar, y unas semanas después, a pesar de ese miedo que yo tenía de acercarme a él, me acerqué justo en el momento en que él estaba comprando en la tienda algo y a él le faltaban unas moneditas para pagar su algo. Yo le dije al tendero que era nuestro amigo, ¿te acuerdas, Fernando? Le dije a Jaime, yo te pago el resto. Ese que odiaba al evangelio no me miró, no me dio gracias, pero prefirió que yo pagara y no pasar la vergüenza de devolverse o de decirle a sus amigos que necesitaba unas monedas. Tiempo después nos empezamos a saludar con la mirada. ¿Qué más? Tiempo después estábamos en una campaña evangelística en el parque de ese corregimiento. Y ese día yo tenía muchas ganas de tocar para que me vieran tocando. No, ese día me pusieron a cargar los instrumentos. Y Dios lo permitió así porque pasó Él y nos vio mientras cantábamos. Yo fui, lo saludé y le extendí la mano y Él me la dio. A partir de ese día, Dios me permitió compartirle el evangelio. Esa persecución que viví en el colegio hizo que le hablara a una señorita el mensaje del evangelio, a Patricia. Patricia lo recibió, el evangelio. Durante 5 años ella vivió la persecución de su propia familia. Al 5.º año, su mamá, Eugenia, y su hermana, Adriana, que vendrán al culto a las 10:30, que además tienen 2 pequeñas niñas a quienes ustedes ven servir aquí a la iglesia, Estefanía y Mariana, recibieron al Señor. Ellos buscaron a mis padres para que les hablaran el evangelio y recibieron a Jesús. Ese mensaje luego se transmitió a Aurora, que está ahí. Ponte en pie un momento, por favor, Aurora. Aurora, junto a su esposo Álvaro, que ya partió a la presencia del Señor, y a su pequeña hija Ana María, recibieron el mensaje.
Hoy en día, Aurora además trae a Valerie y a Renata, que son sus nietas. Unos años más tarde, recibió el mensaje de la primera señorita que mencioné, Juan Fernando. Ponte en pie un momento, por favor. Él se convirtió en un tremendo evangelista, al punto que evangelizó a su propia esposa, Erika, y hoy está ella acá, junto a su pequeño hijo y ahora la hija que ellos tienen como esposos. Ponte en pie un momento, por favor. No sé si lo sepas, Erika, pero esta semana telefónicamente recibí un testimonio de tu vida de fe. Esta muchacha, sin hablar, sino con su ejemplo, con su devoción, se convirtió en la persona que le mostró el Evangelio a alguien con quien no tiene ningún vínculo de familiaridad, con Liliana Segura, quien vendrá a las 10:30. Liliana esta semana me llamó y me contó esta historia. Pastor, yo un día estaba en la finca de mi suegra y yo le pregunté a la mamá de Erika, por favor dime a qué iglesia va Erika. No eran amigas. Y la mamá de Erika, que no ha aceptado el mensaje del Evangelio, le dijo a Liliana, llámela y pregúntele. A partir de ese día, Liliana, al ver el testimonio y la fe de Erika, le pide, llévame a tu iglesia. Liliana recibió el mensaje, se convirtió en discípulo del Señor junto a Mariana, su hija, y Antonia, y está luchando por ganarse a su esposo Héctor. Pero además, esa Liliana ya se ganó a su cuñada Erika Restrepo, que justo en este momento está viviendo una persecución tan fuerte por su propio esposo que ni siquiera le permite ni venir a la iglesia, ni escuchar Íntima Devoción Radio, y además le advirtió que si venía a esta iglesia le prohibía traer a su pequeña hija. Por otro lado, y en diferentes familias, esos golpes que recibí produjeron que Steve, Sergio, Iván, Paula, Alexandra, Diana, Liliana, Andrés, Johnny, Rubén y no sé cuántos otros irán detrás de ellos porque aceptaron el Evangelio del Señor Jesús. Todos ellos siguen viviendo la persecución, pero ahora yo sé lo que es alegrarse y llenarse de júbilo al ser perseguido por causa del Señor Jesús. ¿Qué hacemos? Alegrémonos. Segundo, ¿qué más hacemos? Trabajemos por la unidad de la iglesia, porque esta es nuestra verdadera familia. La persecución siempre trae dispersión y ambas traen avivamiento. La Biblia dice en Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Pero mire lo que ocurrió. Capítulo 11, versículo 19 y siguientes. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía, miren esto, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Sin duda alguna, ustedes se han dado cuenta que Íntima Devoción ha estado creciendo. No me refiero a Íntima Devoción como una institución privada, sino como a una iglesia de Dios, que ahora no solo está en Medellín, también está en Maicao, en Río Negro, y a partir de esta semana, para la gloria de Dios, abre Íntima Devoción Turbo. Mientras pensábamos en el riesgo que tenemos de ser perseguidos, los pastores hemos tomado una serie de decisiones frente a esta iglesia local en Medellín. Y le he pedido al pastor que venga él y lea estas decisiones que hemos tomado,
porque se vienen unos cambios que estarán basados en el amor y en la unidad que necesitamos como iglesia. Pastor. Amados hermanos, hoy será el último día que celebraremos 2 cultos el domingo. A partir de ahora uniremos las 2 iglesias, tanto la que se reúne a las 8 como la que se reúne a las 10:30. En una sola celebración que será los domingos a las 8 en la mañana. Hemos observado con tristeza que ambas iglesias no se conocen y que lastimosamente está en riesgo el vínculo de amor que se hace necesario para que una iglesia permanezca vital. Al sentirnos responsables de buscar esa unidad, hemos meditado en que verdaderamente nos veremos estrechos y que van a faltarnos sillas, pero la unidad de los hermanos trae bendición y vida eterna. El Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, es decir, la unción del Espíritu Santo. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Esto es renovación por la palabra. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. La iglesia seguirá creciendo y sabemos que el plan del Departamento de Misiones Nacionales traerá fruto. Cuando ese fruto esté listo, pensaremos en cómo reuniremos a esas nuevas personas. No habrá más transmisión en directo para quienes viven en Medellín. No podemos fomentar que el culto a Dios se convierta en un culto pagano. Quien quiera rendir culto a Dios debe venir al templo y hacerlo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cortaremos con el afán de terminar un culto a cierta hora, impidiendo que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. El culto se acabará cuando hayamos honrado a Dios en todo. Hoy hacemos un llamado a la unidad espiritual, al amor, a las buenas obras, a la ofrenda generosa, al servicio consagrado, a la gratitud a Dios, a sus pastores y a todos los que sirven. A partir de hoy entramos en una nueva etapa de vida, de poder, de unción, de preparación para enfrentar la persecución y de clamor, pidiendo al Señor Jesús que vuelva pronto por su iglesia. En el libro de Apocalipsis nos dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 10, 11 y 12, dice la palabra del Señor: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Gracias, hermanos, por su atención y por su comprensión. Pastor.
Correcto. Próxima semana, si el Señor no ha regresado, culto unido a las 8 de la mañana. Va a ser una gran alegría poder vernos todos. Nos faltan sillas, no importa. Que no nos falte el Espíritu del Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.